Mi gratitud y mi admiración por todos los que estáis aquí, porque no es de las delegaciones más fáciles, sospecho, en una diócesis, tener que estar primero por la dificultad que tiene la acogida y después muchas veces también por la incomprensión. Y bueno, preparando esta sesión con vosotros, con Fernando, pues de las muchas claves que tiene la espiritualidad cristiana para aproximarnos al fenómeno migratorio, a él le parecía muy conveniente centrarnos en la parte de hospitalidad y sobre todo en un periodo que es menos conocido, que es el de la patrística, porque vamos a hacer referencia a otros también, pero es verdad que a veces el periodo de la patrística de los Santos Padres, desde el siglo II hasta el siglo VI, según los autores, pues es verdad que es una de los grandes desconocidos y que constituye una de las fuentes de riqueza y de originalidad de nuestro pensamiento más profundo. Bueno, no os preocupéis porque vais a llegar a tiempo a la cena, me voy a centrar en estas 5 claves. Primero vamos a intentar revisar mínimamente qué es este concepto de hospitalidad, de dónde procede, de dónde sale y cómo está descrito en la Biblia. Después, cómo lo vivían estas primeras comunidades, este marco de los Santos Padres. También una aproximación al mundo medieval. Muy sucintamente, cuáles son los desafíos que yo creo que nos plantea a las comunidades cristianas en el momento actual. Y al final, si me lo permitís, como además es el final de la jornada, le vamos a dedicar un minuto nada más a esta invocación encarnada del Espíritu, que luego os explico qué es. Vamos a esta cuestión y los estudiosos del mundo antiguo, bien sea en el marco griego, en el marco babilonio, en el marco egipcio, describen que las culturas antiguas eran comúnmente hospitalarias. Es verdad que tú puedes señalar que entre ellos había conflictos y que había continuas guerras y enfrentamientos. Esto es verdad. Pero en aquellos periodos que no eran de esta naturaleza, es verdad que hay un humus, una clave de fondo, que ha acompañado a la humanidad durante siglos y que quizás esté desvirtuando. De hecho, esta es la tesis que yo intento mostraros en esta tarde y que nos pueda servir para pensar. Hemos ido devaluando el peso que tenía la hospitalidad, primero en el ámbito cultural, después en el filosófico y quizá también en el cristiano, así con objeto de provocar, ¿no? Yo creo que hay una descripción de lo que significa el bautismo y aquello a lo que nos implica, que todos tenemos más o menos integrado en el corazón. No me refiero a la que perciben los no creyentes de qué es nuestro bautismo, ¿no? Porque normalmente suelen decir disparates. Pero en general yo creo que sí que, no sé, si me permitís la expresión, un feligres de tercera fila del tercer banco de la parroquia, un común de mártires, asocia el bautismo pues a participar en los sacramentos, a participar en la Eucaristía dominical. O sea, no parece muy conciliable estar bautizado y no participar en la Eucaristía. Se hará, luego no se hará, pero lo reconocemos como un elemento integrado, ¿no? Tenemos también integrada la oración personal. Luego la haremos o no, pero todos lo asociamos más o menos al bautismo. También a una pertenencia a una estructura eclesial, a una diócesis, reconocemos un papado. Lo haremos mejor o peor, pero esos elementos están más o menos integrados. Incluso diría yo, sí que en nuestra espiritualidad está integrado la noción del pobre y el servicio al pobre. No concebimos una parroquia con una Cáritas. Luego la Cáritas puede funcionar mejor o peor, o podremos hacerlo de una manera o de otra, pero lo tenemos integrado. Bueno, pues sirva este repaso sencillo de cosas que tenemos asociadas al bautismo para plantear la hipótesis de fondo. Hemos perdido el vínculo del bautismo con la hospitalidad. Nos parece que la hospitalidad es un carisma particular, no es un carisma troncal. Y esto no se sostiene ni con los textos del Antiguo ni del Nuevo Testamento, ni siquiera de los Santos Padres. De forma que lo que voy a intentar mostraros es hasta qué punto apelar a la hospitalidad no es una reivindicación ética, ni siquiera es un carisma particular que corresponde a una orden concreta o a un movimiento eclesial, sino que es indisociable del bautismo. Bueno, pues en estas culturas antiguas básicamente se podían reconocer, dicen los estudiosos, 3 tipos de hospitalidad. Una hospitalidad teoxénica, una hospitalidad contractual y una hospitalidad altruista. Bueno, y estos 3 modos, con distintas combinaciones, son reconocibles en el mundo antiguo, en el mundo egipcio, en el mundo griego. En el mundo judío, en el mundo que nos ha llegado a nosotros a través del Antiguo Testamento, hay una evolución.
hay los textos del llamado primer templo, entiendo que estas nociones las comprendéis, es decir, de los libros del Antiguo Testamento, muchos de ellos se escribieron antes del exilio. Y el exilio constituye un momento de crisis muy profundo en la identidad del pueblo judío e incluso, en cierto modo, una especie de renacimiento teológico. Me explico. Que Dios sea creador es una noción del segundo templo, no es una noción tan presente en el primero. El concepto de que Yahvé sea para todos los pueblos y no solo para los judíos es del segundo templo. Abraham, Isaac y Jacob es del segundo templo. De forma que hay una evolución teológica y hay elementos que el pueblo judío va incorporando a su forma de entender la vida, la religión, después del segundo templo. Pues bien, en el primer templo la hospitalidad que prima es la altruista. Incluso podríamos decir una hospitalidad altruista de carácter biográfico. Bueno, ya conocéis el famoso pasaje, aparece en el libro de los Números, en el libro del Éxodo. Recuerda que nuestros padres fueron esclavos en Egipto. Bueno, y eso está tan grabado en el pueblo judío que hay una convicción de que no se puede no tener esta dimensión de acogida especial respecto a las personas que viven dificultad. Bueno, y de hecho, el Antiguo Testamento, como método mnemotécnico, utiliza tríadas para que podamos recordar las imágenes, ¿no? Cuando habla de riqueza, ya sabes que en lugar de hablar de riqueza, habla de el vino, el trigo y el aceite, que es como una forma de decir lo que nos trae la riqueza. Y cuando habla de la pobreza, en la mayoría de los textos encontramos la tríada del huérfano, la viuda y el emigrante, el forastero, porque debían ser las tres realidades más consolidadas y más arraigadas de pobreza estructural, ¿no? Así que hay siempre como una vocación, una referencia, y de hecho os han explicado ahora con mucha precisión todas las claves de la normativa de extranjería, y ya sabéis que en el Antiguo Testamento podemos encontrar hasta 5 codificaciones legales que atañen a la extranjería. Había codificaciones legales, había, no esto, pero cosas parecidas a lo que os han explicado del derecho al arraigo, de los derechos de ciudadanía, todas estas cosas. En el Antiguo Testamento están presentes por lo menos en 5 codificaciones. Esto es muy extraño. No es fácil encontrar estos textos en el mundo egipcio, porque los egipcios no han sido esclavos en Egipto. De hecho, eran los que eran esclavizadores. Así que no tienen esta conciencia de que están en deuda con todo forastero. Y por eso la hospitalidad más típica del judaísmo, en un primer momento, es la altruista. Pero en un segundo momento evoluciona hacia la teoxénica. Es decir, identificar que los forasteros son enviados de Dios. Hay una evolución desde una hospitalidad de carácter más ético, más filantrópico, que va evolucionando hacia una noción, diríamos nosotros, de carácter sacramental. Esto ya está en el Antiguo Testamento, aunque luego, ahora lo veremos con algo de detalle, se hace especialmente presente en el Nuevo. Pero es del Antiguo Testamento, o sea, es una clave que está en las raíces más profundas de nuestra espiritualidad. De forma que hay personajes que van apareciendo en la literatura del Antiguo Testamento que son iconos de la importancia que tiene la hospitalidad y el trato con el extranjero. Por ejemplo, el pasaje de Elías y su encuentro con la viuda de Sarepta, que estos son palabras mayores, porque, claro, nosotros en la catequesis aprendimos esto de los profetas mayores y menores porque tenían libros o libros más pequeños o así. Pero el profeta por antonomasia, el profeta número 1 para el judío, no tiene libro. Son de estas paradojas bíblicas. El profeta por excelencia es Elías. De forma que el ciclo de Elías descrito en el libro de los Reyes no es solo acordarse de un personaje cualquiera, sino que es el prototipo de profeta. Moisés es el prototipo de líder espiritual, David es el prototipo de líder civil, de líder político, y Elías es el profeta por antonomasia. De hecho, en el Nuevo Testamento, hace poquito recordábamos el texto de la Transfiguración, los personajes que se revelan en esa Transfiguración no son ni Jeremías ni Isaías. ¿Qué le vamos a hacer? Ni mucho menos Baruch o el pobre Oseas, que sigue reconstruyendo la infidelidad de su mujer, sino que los personajes que aparecen son Moisés y Elías. Y en el capítulo 8 de Marcos, cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, uno dice que sí eres Elías. Pero nadie dice, oye, algunos dicen que eres el profeta Ageo. Pues no, porque no tiene la misma relevancia. Bueno, pues de las pocas cosas que sabemos de Elías, una de ellas es que fue acogido hospitalariamente por la viuda de Sarepta.
Y así podríamos hablar de otros personajes, ¿eh? Podríamos hablar de Lot, o podríamos hablar de Rahab, aquella prostituta que con su acogida escondió a los personajes. De hecho, aquí en la que tenéis aquí descocada es Rahab, claramente. Esta es la viuda de Sarepta, que también la han puesto así de buen parecer en la versión de Bernardo Strozzi. Pero quiero señalar con estos cuadros que hay iconos e imágenes que van apareciendo en textos, sobre todo del Segundo Templo, y que expresan la importancia que tiene para los grandes personajes del Antiguo Testamento la hospitalidad y la acogida. Por la acogida de Rahab se pudo entrar en la tierra prometida, que no es poca cosa para el judío. Y por la acogida de la viuda de Sarepta, Elías pudo completar su proceso de conversión y volver a ser aquel profeta que el pueblo necesitaba. Pero dicho esto, permitidme que nos centremos un par de minutos en un pasaje que debería ser de los más relevantes de toda la Biblia, pero que lo tenemos escondido, lo tenemos ahí muy apagado. Tú le preguntas a los niños de catequesis por textos del Antiguo Testamento y te saben decir, pues lo del príncipe de Egipto y todo lo que tiene alrededor. Pues el paso por el Mar Rojo, atravesar el desierto, te cuentan el Génesis y ya empiezan a titubear. Te cuentan David. Si es un niño pro así de catequesis, pues a lo mejor te cuenta incluso lo de Urías, pero es muy difícil encontrar a una persona, incluso un catequista, que sepa hablar del pasaje del encinar de Mambré, en el capítulo 18 del libro del Génesis. Y este es uno de los pasajes más relevantes de todo el Antiguo Testamento, y justifico esta afirmación. En primer lugar, es un texto muy tardío dentro del Nuevo Testamento, pertenece al Génesis y está en el momento cumbre del ciclo de Abraham. Y el ciclo de Abraham no es cualquier cosa. Todos los primeros capítulos del Génesis tienen como objeto hacer una reflexión teológica sobre lo que es la persona, sobre lo que es el mal, sobre lo que es la historia. Y de todos esos personajes, el icono, el prototipo de creyente. Recordad que luego Juan Bautista critica a los fariseos porque dice, bueno, yo hijos de Abraham saco debajo de las piedras, que venís aquí a... fijaos la centralidad que tiene esto, ¿no? En la carta a los hebreos, el personaje que se nos ofrece como icono de creyente es Abraham. Anda que no hay personajes en el Antiguo Testamento. Pero Abraham queda condensado como el prototipo del judío que ha establecido una alianza con Yahvé y que a través del cual se nos describen cuáles deberían ser las actitudes que tendríamos nosotros que incorporar, ¿no? Bueno, pues ahora que estamos en Cuaresma, se nos pide que como somos hijos de Abraham, pues que seamos capaces de dejar nuestra tierra, como él tuvo que dejar Ur, tuvo que dejar sus costumbres paganas, entre ellas pensar que tenía que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, y entonces se nos pide a nosotros que como Abraham seamos capaces de salir de nuestras tierras, de nuestras seguridades, y emprender una peregrinación. Como Abraham se nos invita a cruzar un largo desierto y que nos fiemos de Dios en tareas que no sabemos ni dónde van ni dónde conducen, ¿no? Bueno, pues sin embargo no tenemos tan integrado el elemento que describe el capítulo 18 del Génesis. Bueno, dice el pasaje, aquí lo tenéis en una edición, o sea, la forma de expresarlo de un autor, seguramente uno de los discípulos de Rembrandt, Jan Victors, que se titula así, Abraham y los tres ángeles. Bueno, pues describe el capítulo 18 del Génesis que Abraham ha recibido la promesa de que va a ser padre de un gran pueblo. Hemos escuchado también el pasaje hace 2 domingos. Mira el cielo y cuantas estrellas seas capaz de contemplar, ese será el número de tus hijos. Y dice Abraham, pues fantástico, pero no pasa nada, no pasa nada. Tiene una promesa, pero no está pasando nada más. Y dice el pasaje que Abraham está sentado al borde de un camino que por el contexto de la narración indica que luego estos peregrinos con los que se encuentra van hacia Sodoma, lo cual es acoger al que menos tendrías que acoger. O sea, habría un discernimiento sobre decir cuál es el prototipo de lo que no quisiéramos acoger en España. Pues esos son los 3 caminantes con los que se encuentra Abraham. Y el narrador da un detalle muy curioso. Dice, era la peor hora del sol. O sea que debía hacer un solazo impresionante. Y Abraham ve a 3 personajes que no conoce, que se dirigen hacia Sodoma por la dirección del camino, o sea que son lo más contrario al judaísmo, a la tradición, a la alianza, a lo que no tienes que tocar ni por asomo. Y sin embargo,
parece que hay un movimiento de compasión en Abraham que le hace echarse a sus pies y pedirles que por favor se dejen acoger en su propia tienda. Bueno, y no le faltan detalles. Dice que mata un ternero cebado. Tenéis aquí los detalles de los manjares que están comiendo. Les cocina Sara, que la tenéis aquí detrás de Abraham. Lo que pasa es que ahí no se ve con la mancha, está como la vieja del visillo ahí espiando. Y de hecho, los tres caminantes le dicen a Abraham que le reiteran el mensaje: vas a ser padre de un hijo. Y Sara dice el texto, pone en boca de Sara, dice: pero si mi marido ya es muy mayor, dice, y a mí se me han retirado los flujos, dice el capítulo 18 del Génesis. Bueno, el caso es que por encima de las circunstancias que invitarían al rechazo, Abraham, sin embargo, tiene una actitud de acogida inesperada, que incluso va más allá de lo altruista, va más allá de esa hospitalidad propia de los judíos, ¿no? Bueno, y aquí viene donde este texto plantea cómo ha habido una evolución desde lo altruista hacia lo teoxénico. El pintor, que es muy bueno, lo pinta de una manera que tú y yo lo podamos entender. El texto no lo describe así, ¿eh? Dice que estos tres son tres personajes que le anuncian que va a ser padre y se lo dicen en el contexto de la comida donde han sido acogidos. Y el pintor, pues lo que hace es jugar con distintos volúmenes del cuadro. Y así tenemos a Abraham en un plano, a los tres personajes mirándole a él, y nosotros que estamos detrás vemos que tienen alitas. Abraham no lo ve. Abraham está viendo personas. Nosotros estamos viendo que no son solo personas, sino que son ángelos, que son enviados. Y bueno, como rezamos en el Padre Nuestro, que está en el cielo, en el origen de la vida, pues ¿cómo garantizamos que son enviados de Dios o no? Pues si vienen del cielo vendrán con alitas, ¿no? O eso con escaleras de bomberos, pero como no las había, pues entonces la pintura ha ido consagrando que una manera de expresar esto es ponerle alitas a los personajes. Bueno, y este texto marca un antes y un después en nuestra espiritualidad. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera dejado pasar a los tres caminantes sin decirles nada? ¿Qué hubiera ocurrido si Abraham no los hubiera detenido y no les hubiera pedido que le permitieran expresar su hospitalidad? ¿Qué hubiera sucedido si Abraham hubiera titubeado por el miedo a lo desconocido, por lo que llamamos ahora aporofobia, xenofobia, pues porque son de otra religión? ¿Qué hubiera pasado? Pues el texto, de forma muy consciente, quiere significar que la bendición de Dios que estaba volcada y prometida sobre Abraham no se habría ejecutado. Que el sí de Abraham consiste en la hospitalidad. Este sí que nosotros meditamos de forma tan bonita en María, hágase en mi voluntad, para el Antiguo Testamento, en la figura de Abraham, que es el padre de los creyentes, se expresa en la hospitalidad. O sea, insisto en la hipótesis, que si te vas a bautizar y no estás dispuesto a la hospitalidad, pues mejor no te bautices. Que no se puede intentar seguir una espiritualidad cristiana que se aleje de la dimensión hospitalaria. Porque es que esto, todavía si lo hubiera practicado el profeta Amós, con todos los respetos, pues hubiera sido una línea muy importante del Antiguo Testamento, pero no la centralidad que quiere expresar. Primero, que se vincule a Abraham con la hospitalidad. En segundo lugar, que Abraham sea reconocido como el padre de los creyentes. Y en tercer lugar, que el acontecimiento decisivo de Abraham, que es ser padre de un gran pueblo, venga precedido de la hospitalidad. La alianza por parte de Dios está ofrecida, pero las bendiciones de Dios prometidas solo se desatan si hay hospitalidad. Pues ya hemos terminado, ya nos podemos ir casi a cenar. Nos quedan unos minutos para ver cómo esto se transmite más adelante, pero yo creo que estos son palabras mayores. Y sí que creo que la evolución histórica ha hecho que vayamos separando esta línea de hospitalidad del núcleo troncal de nuestra fe, para plantearlo primero como una cuestión especializada de determinados carismas particulares, y ahora incluso en nuestro tiempo, dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, viviendo por ósmosis los mundos cerrados, nos llegamos a cuestionar la necesidad incluso de la hospitalidad. Bueno, seguro que esto os ha tocado en alguna tertulia, en algún grupo,
que tú planteas los criterios que la Iglesia sugiere para la hospitalidad, y entonces pues te apelan primero a que, pero vamos a ser realistas, ¿no? Bueno, el Evangelio dirá lo que sea, y ya últimamente nos estamos tomando las licencias de decir que el Papa no se tiene que meter en determinadas cuestiones, que porque la doctrina social de la Iglesia tiene que opinar sobre determinadas cosas que no son del Evangelio, y ya en la última versión pues puedes hasta cuestionar que el Papa sea Papa, y a partir de ahí hay hasta un rechazo a la hospitalidad como elemento identificativo de la espiritualidad. Y a tenor del capítulo 18 del Génesis, que no lo hemos escrito nosotros, no se puede, es que desarticula la posibilidad de que Dios pueda ofrecer sus bendiciones. Bien, esta línea tiene continuidad en el Nuevo Testamento. Son pasajes que ya conocéis mucho, y la relación de Jesús con los migrantes es también muy interesante. Pero eso no era el objeto de hoy, así que simplemente enuncio algunas cuestiones, ¿no? El profesor Pablo Alonso, que lo es de Biblia de nuestra facultad, hizo su tesis sobre el pasaje del encuentro de Jesús con la sirofenicia, y con un título provocativo, pero yo creo que cargado de mucha razón, tituló su tesis La mujer que cambió a Jesús. Que no es un titular así como muy sugerente, pero en cierto modo es verdad que se puede leer en los pasajes bíblicos como hay una primera comprensión del ministerio de Jesús centrado especialmente en los judíos, y después una evolución a cómo los personajes no judíos y extranjeros tienen mayor facilidad para acoger el Evangelio que los propios judíos, ¿no? Le pasa al centurión del Evangelio de Marcos, le pasa a esta sirofenicia. Fíjate que Mateo sitúa que los tres iconos creyentes son los magos de Oriente, es decir, personas venidas de fuera. Así que hay un juego continuo que expresa una evolución de Jesús en la cercanía a estos personajes. Pero dicho esto, y no me voy a entretener en él porque esto es muy conocido, en palabras de Ratzinger y de Benedicto XVI, y yo creo que tiene razón, el capítulo 25 de Mateo seguramente es uno de los textos que más ha condicionado la historia de la humanidad. Por supuesto el cristianismo, pero la historia de la humanidad. El famoso pasaje con las tres parábolas, la de las vírgenes prudentes, los talentos, el juicio final. En Gaudete et Exsultate, la exhortación del Papa Francisco, él reivindica la santidad como una propuesta de felicidad y de esperanza para toda persona, y la identifica con la vivencia de las bienaventuranzas a la luz de lo que él llama el gran protocolo. Y el gran protocolo se está refiriendo a este pasaje, ¿no? Tuve hambre y me disteis de beber, tuve sed y me disteis de beber, fuiste extranjero y me acogisteis. Señor, ¿y cuándo te acogimos? Cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños. Que en términos de esa primera clasificación que os ofrecía, nos hace entender que en el Nuevo Testamento se ratifica esta dimensión teoxénica. Y este pasaje sí que condiciona drásticamente toda la literatura posterior. De forma que las migraciones se convierten en un hilo conductor de toda la teología. Por ejemplo, identificamos el comienzo de la doctrina social de la Iglesia con León XIII, lógicamente, y hablamos de que lo primero que dice la Iglesia tiene que ver con la economía y con la propiedad privada y demás. Y no es del todo cierto. El gran problema de León XIII es que él, en su forma de entender la escatología, está radicalmente convencido de que las personas que mueren en pecado pues no se salvan. Y entonces su gran preocupación es oye, estos trabajadores que tenéis aquí en estas fábricas no van a misa. Como se me mueren condenados, porque no tienen esta posibilidad de acceder a los sacramentos, ¿no? Y además él reconoce la conexión que se está dando entre precariedad laboral y vivencia fuera de la ética y fuera de las virtudes, ¿no? Entonces, por eso se atreve a escribir Rerum Novarum, ¿no? Que fue muy revolucionaria. Hay una parroquia aquí en Madrid, cuyo nombre no me quiero acordar, que es conocida, que contaban que se juntaban a rezar los lunes para pedir por la conversión del Papa León XIII. O sea que no creáis que esto no era... Sí, de hecho dicen que los nietos se reúnen ahora para pedir por la conversión del Papa Francisco, pero esto no lo tengo contrastado del todo, ¿eh? Bueno, pero nosotros identificamos el Papa León XIII con doctrina social de la Iglesia y economía, y León XIII
en el tiempo de León XIII surge el carisma de los escalabrinianos, el primer carisma especializado para la atención a los migrantes. Se crea el Colegio de San Miguel, es decir, un lugar específico para la formación del clero que acompaña a los migrantes, lo que nosotros llamamos ahora un capellán. Y toda esta preocupación es originaria de León XIII, con las mismas tesis. La preocupación de León XIII es: se me están marchando los italianos a trabajar a Estados Unidos porque aquí no tienen oportunidades, y allí ¿quién los atiende? ¿Y quién confiesa a estos pobres italianos? Y si se me hacen protestantes, pensaría el León XIII en esa forma de concebir la escatología. Bueno, y todo esto hace que haya una tradición y un recorrido indudable que vincula la espiritualidad cristiana y su compromiso socio-caritativo con el icono de las migraciones y la acogida teoxénica. Es decir, desde Mateo 25, la parte, digamos, ética queda desplazada y hay una dimensión teoxénica. Y ya os anticipo que en los textos que vamos a revisar, algunos de ellos, no todos, que no nos va a dar tiempo, pero en algunos de ellos de la patrística hay un tercer nivel de espiritualización. Es decir, hay una primera fase compasiva, muy valiosa, hay una segunda que identifica al extranjero con la figura de Cristo, y hay una tercera de dimensión espiritual que identifica a todo bautizado con el migrante. Y entonces se juega con esta noción de que somos peregrinos en esta tierra, de que nuestra patria definitiva está en el encuentro, en la gloria con Dios, de forma que ya ni siquiera es que nosotros tengamos que acoger al portador de Dios, sino que todos participamos de la peregrinación, todos somos migrantes, ¿no? E insisto, esta es la tesis que se va debilitando con el paso de los siglos y que hace que ahora aparentemente esto sea una cuestión optativa dentro de la espiritualidad cristiana. Bien, pues vamos a dar algún paso en esta dimensión. Cuando hablamos de las primeras comunidades, incluyo tanto a textos de carácter paulino, los que llamamos de Paulino, porque son primeras comunidades, Cristo ya muerto, como textos que no están en la Biblia, pero que algunos incluso son contemporáneos de los que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la Didache. Bien. Las primeras comunidades, en estas citas, primero señalan la hospitalidad como un criterio para la misión. Estos textos los conoces, están en boca de Jesús, pero es verdad que están redactados después de la muerte de Jesús, ¿no? Bien, pues cuando Jesús envía a los discípulos, el planteamiento es: id a estas aldeas y predicad el Evangelio. Si os acogen, si son hospitalarios, dedicadles un poquito más de tiempo. Y si no son hospitalarios, limpiad los zapatos. Porque si no hay hospitalidad es que no podemos hacer nada con esta gente. Así que hay un criterio evangélico, y esto es una cuestión a plantear, ¿no? Si no hay hospitalidad, es muy difícil la evangelización. Bueno, para mí esto es un desafío personal, ¿no? ¿Cuánto hay de hospitalidad en mí? ¿Cuánta conversión de Cuaresma puedo yo alcanzar si no se cumple este criterio previo para la misión? Pero siguiendo en esta línea, es muy interesante cómo en distintos pasajes, cuando Pablo está haciendo una descripción de los dones y de las virtudes, se refiere a la hospitalidad como un elemento verificador de la fe. Nosotros popularmente decimos: es que este es muy de misa, decimos. Y Pablo diría: este es muy de hospitalidad. Y si no es de hospitalidad, no hay presencia, no hay presencia del Espíritu en esa persona. No se refiere solo a la hospitalidad, lo cual le da más valor. Va haciendo una descripción de los frutos del Espíritu. Esta es la gran preocupación de Pablo. Toda su teología es neumatológica, centrada en el Espíritu. Pero claro, la gran pregunta es: ¿cómo sabemos si estamos bajo lo que tenemos en nuestro interior es el Espíritu o la subjetividad? Claro, esto Pablo lo plantea porque él se sabe muy seguro de sí mismo durante una etapa en la que se ha dedicado a matar cristianos. Y ahora, que se le han caído las escamas después de su contacto con Ananías en la comunidad de Damasco, es cuando Pablo toma conciencia de que él estaba convencido de estar junto a Dios cuando estaba lejos de Dios. Así que una preocupación latente en todos los escritos de Pablo es cómo saber si estamos bajo los efectos o no del Espíritu. Y por eso nos ofrece esta reflexión tan bonita sobre los dones o sobre los frutos. Hay una preocupación en él para buscar verificadores, indicadores, elementos que puedan hablar de si estamos o no bajo la acción del Espíritu. Pues para él,
uno de ellos es indudablemente la hospitalidad. Fijaos hasta qué punto, esta es una cuestión que me parece muy relevante, que en distintos pasajes está expresada la necesidad de que la hospitalidad sea un indicador para la elección de los ancianos y de los episcopos. Los ancianos es lo que nosotros conocemos por presbíteros, es decir, esto es más complejo porque en las primeras comunidades hubo varias etapas, ¿no? Pero hay que buscar líderes para las comunidades. Estos son los ancianos, los presbíteros. Y estas dos, especialmente la tercera carta de Juan, que tristemente no es muy conocida, se centra en esta cuestión. Hay un anciano que se queja de otro porque dice, es que este dice hablar de Cristo, pero luego no es hospitalario. No solo es hospitalario, sino que ha echado a dos de ellos de la comunidad. Entonces reclama que haya alguna intervención porque está transgrediendo, está pecando contra la hospitalidad. Que para ellos es algo tan relevante como si nosotros, no sé, pues como si alguien quisiera profanar un sagrario. Para ellos también esto era muy relevante, ¿no? Pero es que el elemento de hospitalidad era tan nuclear que se convierte en un criterio hasta para discernir si uno puede ser obispo o no. Bueno, son pasajes muy interesantes. Por ejemplo, en la versión de 1 Timoteo dice, es cierta esta afirmación, si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado con una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa, que mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? Bueno, son estos pasajes que a nosotros nos llama la atención y que son pues enternecedores, muy sabios, ¿eh? Pero fijaos que, por ejemplo, en esta carta de Timoteo no le preocupa demasiado, pues no sé, el conocimiento teológico, como no va a ser necesario, pero antes de eso, él busca otros rasgos para saber si la persona es espiritual o no, y fijaos que en uno de los primeros señala, ¿es hospitalario? Pues si no es hospitalario, hay algo que todavía no está presente suficientemente, ¿no? De la misma forma, en la Didascalia de los Apóstoles, es un texto contemporáneo de los del Nuevo Testamento, aunque no está dentro del canon, dice que el obispo extienda su mano para dar, que atienda a los huérfanos y a las viudas, así como a los pobres y a los peregrinos, que viva entregado a su ministerio, que lo cumpla fielmente, que sea trabajador, que no se ruborice y que sepa quién es el que más necesidad tiene de recibir. Bueno, estos son los criterios que se manejaban entre las comunidades a la hora de decir a quién elegimos como nuestro líder, como nuestro representante, como el sucesor de estos apóstoles que van falleciendo con el paso de las décadas y que ponen en cuestión que podamos mantenernos en la identidad que queremos vivir. Y de una forma como conclusiva, como un adagio precioso, en la carta a los Hebreos hay una recomendación. La carta a los Hebreos no es tanto una carta, más bien es una especie de catequesis mistagógica para los que han recibido el bautismo, y se van haciendo distintas recomendaciones. Se sitúa a Abraham como el padre de los creyentes, a Cristo como el centro de la historia, y en un pasaje que es muy utilizado, se habla de no olvidéis la hospitalidad. Por favor, bautizados, no os olvidéis de esta dimensión. Bueno, es una frase muy bonita. Fijaos que nosotros nos sobrecogió aquella confesión que hizo el Papa Francisco cuando uno de los cardenales le dijo, no te olvides de los pobres. Bueno, pues en ese mismo tono, esta es la petición y la recomendación. No te olvides de la hospitalidad. Bueno, seguro que ya estás pensando en escenas de tu parroquia, de tu vicaría, de tu diócesis, donde dices, nos falta un poco. Se nos ha ido un poco el horizonte de estas pretensiones que tenían los antiguos padres, ¿no? Bueno, vamos a textos que son de otros autores, no están en la Biblia, son de distintos siglos, hay textos del siglo II, del siglo III, del siglo IV. No voy a entretener mucho en la descripción para que lleguéis a cenar, pero creo que tienen elementos que son muy sugerentes y que nos permiten, primero, entender la continuidad que tiene este pasaje del Encinar de Mambré con Mateo 25, la relevancia que tiene el forastero y cómo va configurando una forma de ser, ¿no? Bueno,
en el discurso a Diogneto hay una clave que se adelanta en siglos a lo que luego tú y yo llamamos dignidad. Este concepto más bien del Renacimiento, de Pico de la Mirándola, pero este texto lo hay a docenas, con matices, con otras imágenes, con otros autores, pero es una línea transversal de todos estos primeros obispos que nosotros llamamos santos padres, ¿no? Dice: Dios ha amado a los hombres, para ellos ha creado el mundo, a ellos les ha sometido todo cuanto existe sobre la tierra, les ha dado la razón y la inteligencia. A ellos únicamente les ha permitido elevar la mirada hacia el cielo. Los ha formado a su imagen, les ha enviado a su Hijo único. A ellos les ha prometido el reino de los cielos, que dará a quienes lo hayan amado. Bueno, esta es una reflexión que está hecha con varias orientaciones. Primero, superar las dificultades propias de la convivencia dentro de la comunidad. Las primeras comunidades también tienen sus tensiones y de hecho Pablo se dedica en sus cartas a intentar apagar fuegos. Escribe a los tesalonicenses para que trabajen un poquito más, a los corintios para que no se enfaden entre ellos porque uno es de Apolos, otros de Cefas. Tiene una segunda intención, que es identificar a la comunidad cristiana como aquella que, a diferencia del mundo pagano, sigue acogiendo al forastero como un signo de identidad. Y en tercer lugar, tiene también como objeto señalar que en la base y el fundamento de la hospitalidad, ya lo expresó también este pasaje del Encinar de Mambré, con independencia del origen, del grupo étnico, de la cultura, hay una imagen y semejanza de Dios que genera una igualdad. Bueno, de hecho, Pablo lo expresa en la carta a los Gálatas con otros términos, ¿no? Lo remite al bautismo. Todos los bautizados, con independencia de el bautismo, tiene una fuerza tan profunda que ya no tiene sentido hablar de romanos, de griegos, de mujeres, de hombres. Estamos hablando de bautizados. Pero junto a eso hay un equilibrio entre señalar la distancia respecto a los que viven otras confesiones, a los que son paganos, sin olvidar que están creados a imagen y semejanza. Bueno, esta es una clave que luego se difuminó algo y que recuperó el Concilio Vaticano II para poder hacernos entender de qué hablamos cuando nos referimos al concepto de dignidad. De hecho, cuando está refiriéndose Arístides de Atenas a los rasgos de qué es lo que nos configura como cristianos, los describe así. Dice: no adoran a los dioses extraños y viven con toda humildad y mansedumbre, y en ellos no se halla mentira. Se aman a unos a otros y no desprecian a las viudas, y libran al huérfano de quien lo trata con violencia. Y el que tiene da sin envidia al que no tiene. Apenas ven a un forastero, lo introducen en sus propias casas, y se alegran por él como un verdadero hermano. Estos son los rasgos en un texto que nos recuerda al capítulo, las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Aquello que lo ponían todo en común, que tenían un solo corazón. Bueno, estos textos que tienen un punto idílico, pero que al mismo tiempo están marcando un horizonte. Fijaos lo que sería para nosotros, este texto tiene más de 18 siglos, lo que sería para nosotros hacer un análisis de nuestras comunidades, no adorar a dioses extraños, es decir, no aceptar idolatrías, vivir con humildad y con mansedumbre, hablar en verdad, que entre las comunidades, dentro de una parroquia, que no haya mentira, que no haya violencia. Fijaos la referencia a esta tríada que señalábamos antes, la viuda, el huérfano, el forastero. Y fijaos lo que sería a todos los feligreses buscando forasteros para llevárselos a casa, ¿no? Porque casi parece que hay que... Bueno, es más, en un texto posterior hay una expresión que me parece especialmente afortunada. Quedaos con esta clave, ser solícito en la hospitalidad. Es de Orígenes, está comentando la carta a los romanos y dice: al decir que debemos ser solícitos en la hospitalidad, no solo da a entender que recibamos al huésped que venga a nosotros, sino también que busquemos, que seamos solícitos, que persigamos e inquiramos con diligencia por todas partes. No sea que acaso en alguna de ellas, se halle en las plazas y tenga que dormir fuera de techo. Recuerda a Lot y hallarás que no los viajeros a él, sino él mismo los buscaba a ellos. Y esto es ser solícito en la hospitalidad. Bueno, si tú quieres hacer una tesis en Cristología y no haces mención de Orígenes, pues te suspenden, porque es un autor que no se puede olvidar, y en antropología teológica y en otros elementos, ¿no? De forma que no estamos hablando de autores secundarios, estamos hablando del conjunto de los autores
que nos ha ayudado a entender cuál es nuestra fe en unos siglos decisivos donde se está configurando la estructura eclesial que ha llegado hasta nosotros, nuestro credo, el que estamos celebrando como acontecimiento este año. Pues de estos mismos autores, de la misma manera que reflexionan sobre la doble hipóstasis de Cristo y sobre la naturaleza trinitaria, el prosopon, la circuncinesio, la perijóresis, todos estos conceptos, Orígenes está diciendo, necesitamos ser solícitos en la hospitalidad. Es una expresión que a ti te sonará de esto de la iglesia de las periferias, ¿no? De la iglesia en salida. Bueno, pues tiene esta noción. Bueno, os decía antes que hay un proceso de espiritualización y Cipriano de Cartago, cuando habla de la muerte, no solo se conforma con esta visión ética o con esta visión teoxénica de reconocer a Dios en los forasteros, sino que espiritualiza el término para que todos nos sintamos partícipes de esta condición. Dice, demostremos que somos lo que creemos. Debemos pensar y meditar, hermanos muy amados, que hemos renunciado al mundo y que mientras vivimos en él somos extranjeros y peregrinos. El que está lejos de su patria es natural que tenga prisa por volver a ella. Para nosotros, nuestra patria es el paraíso. Allí nos esperan un gran número de seres queridos. Allí nos aguarda el numeroso grupo de nuestros padres, hermanos e hijos, seguros ya de su suerte, pero solícitos aún de la nuestra. Fijaos que cuando llega la Cuaresma sí que aceptamos este lenguaje de estar en camino, de ponernos en marcha, hacemos la peregrinación a Santiago y entonces queremos reproducir las condiciones de los peregrinos. Hay una identificación entre que solo en régimen de peregrinación se puede contemplar con verdadera profundidad la identidad de Dios. Esta es una tesis que yo creo que está más que justificada en el Antiguo Testamento. Las personas que participan de la peregrinación están más cerca de comprender el rostro de Dios. Y por eso ni siquiera se trata de ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, pues porque están en situación irregular o porque son refugiados, sino que se trata sobre todo de que nos cuenten cómo es Dios, porque es posible que ellos tengan más elementos para interpretar al verdadero Dios al que nosotros seguimos. Estas son las implicaciones de esta identificación. O somos peregrinos, o tenemos experiencia de peregrinación, o tenemos más dificultades para poder contemplar el rostro de Dios. Bueno. Me resisto a que no recojamos, habría muchas nociones, pero no quiero cansaros. Pero este texto sí que me resisto a que no lo escuchemos por la implicación que tiene para nuestras comunidades. Dice, de ninguna manera se debe aprobar a los que expulsan a los peregrinos de la ciudad en tiempo de hambre, cuando los debían ayudar más. Les separan de la relación con el Padre común, les niegan los frutos dados para todos, les apartan de la comunidad de vida ya iniciada. No quieren partir con los que tienen derechos comunes, los recursos en tiempo de necesidad. Los animales salvajes y las bestias tienen en común el alimento que les proporciona la tierra y ayudan a las de mismo género. Y sin embargo el hombre, que nada de todo lo que es humano debe considerar ajeno a sí, combate a los otros hombres. Bueno, de este género de textos los hay a docenas también, es un género literario dentro de la patrística y se basa en una noción que ahora nosotros vamos comprendiendo con esta cuestión de la ecología, ¿no? Hay bienes que son comunes y que no podemos tratar de apropiárnoslos nosotros, y es más, si los tenemos en posesión, estamos en una obligación de poder compartirlos con aquellos a los que les corresponde. Bueno, esto serían las bases de la propiedad privada que luego desarrolló Santo Tomás en la Secunda Secunde y que luego recogió León XIII, ¿no? Porque las cuestiones que plantea la Iglesia en el ámbito de la moral social, muchas de ellas están enraizadas en estos textos, que tristemente son desconocidos, pero que le dan una solidez y una tradición y que tristemente incluso tienen hasta frescura. Sí que merece la pena que nos detengamos mínimamente en la figura de San Basilio Magno. Esta es en una versión del Greco, porque para el siglo IV la Iglesia ya tiene un reconocimiento oficial, ya tiene una institución, y es más, por este reconocimiento tiene muchos más fondos para llevar a cabo la caridad, ¿no? El profesor Fernando Rivas tiene
bueno, hay varios autores, ¿no? Pero Fernando Rivas tiene un libro muy interesante sobre cómo vivían las primeras comunidades. Lo hace no tanto desde los textos oficiales, los comentarios a los evangelios, sino desde las cartas, porque en las cartas se pueden percibir más cosas cotidianas, que les pasa, que les ocurre. Y va describiendo cómo hay un fenómeno que es vincular la Eucaristía al compartir los bienes, lo que tú y yo llamaríamos el cestillo. Bueno, pues eso está arraigado en las primeras comunidades, se pone en muchas ocasiones el dinero en manos de las viudas y constituyen una red que va creciendo en la medida en la que va habiendo conversiones de los cristianos. A tal punto que para la época y el de San Basilio son capaces de crear instituciones. De manera que en este periodo empiezan a florecer las xenodoquias. Xeno, de xenofobia, significa extranjero, en este caso no es fobia, sino lugares para el cuidado de los peregrinos. Hay también testimonios de reglas de los cabildos que tienen, reproduciendo esta vida monástica, también tienen que integrar esta dimensión. Pero no solo esto, sino la creación de las llamadas órdenes militares, que están hechas para proteger a los peregrinos. De forma que hay una institucionalización que ya se traduce durante todo el medievo en estructuras que tienen que ver con la protección de los caminos, con la atención para los peregrinos. Es decir, no son solo ni siquiera una meditación espiritual o un recordatorio de pasajes, sino que tiene una traducción concreta en experiencias y en estructuras de servicio directo. Bien, esta es una de las ruinas, esta es en Somport, de uno de los primeros hospitales que se construyeron y que, de hecho, bueno, pues vertebran Europa y tienen todas las implicaciones que ya conocemos, pues de la introducción del románico, con la conexión de Europa, dotar de elementos identitarios que nos permiten hablar de Occidente, y debajo de esto siempre está esta clave de intentar atender de forma teoxénica a las personas que caminan. No son cualquiera, sino que son portadoras de Dios. Vamos concluyendo. Es posible que estemos en una iglesia, dice el Papa Francisco, de mundos cerrados. Y si has leído Fratelli Tutti, el capítulo 2 se centra sobre todo en la meditación de este pasaje del samaritano. Esto es personal y por tanto discutible. La carta de Diogneto, que es uno de los textos que hemos revisado, invita a que los cristianos no se nos distinga demasiado de lo cotidiano. Viven como ellos, visten como ellos, la vida cotidiana es como ellos, pero al mismo tiempo tienen una segunda ciudadanía. Lo que no nos dice la carta de Diogneto es que pensemos como ellos. Y a mi modo de ver, en nuestra realidad eclesial española, quizá, de hecho, para mí el mayor motivo de escándalo es que estamos mimetizando muchos elementos que son propios de la cultura actual. Estamos aceptando la polarización de la cultura y la estamos integrando dentro de nuestro ser eclesial. Estamos aceptando las ideologizaciones que se están dando en temas que son de calado. Yo creo que sobre todo tres: la cuestión medioambiental y ecológica, la cuestión de igualdad de la mujer y la cuestión de las migraciones. Estamos aceptando dentro de la Iglesia que las migraciones puedan ser un ariete que condicione el voto, que condicione las opciones políticas o que condicione las políticas internacionales. Recordad, justo antes de la invasión de Ucrania, la aparición de esas masas de migrantes sirios en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, con la que se quería condicionar los acuerdos para dónde llevar el gas. O recordad aquella experiencia que tuvimos en Ceuta y en Melilla con aquel presunto viaje de Ronaldo que puso a miles de adolescentes en Ceuta y Melilla, ¿no? Con objeto también de condicionar. Bueno, yo creo que en la Iglesia estamos posiblemente aceptando esa polarización externa y utilizando las migraciones como un elemento de identificación intraeclesial, que no se sostiene en los textos que estamos viendo, e incluso de un cuestionamiento de que nuestra fe tenga que estar vinculada a este tipo de experiencias. Y yo, si tuviera más tiempo, pues os sacaría más textos para tratar de desmontar esta posibilidad. Os hablaría más de las xenodoquias, os hablaría pero eso tendrá que ser para otra ocasión, de la disputa que tuvieron la escuela de Salamanca con la intención del rey de prohibir que se pudiera transitar de una ciudad a otra. Es decir, que los pobres pudieran irse de Zamora a Salamanca. El rey intenta prohibir esa práctica y hay una disputa hasta de Estado
para señalar que cómo no van a poder los migrantes moverse de un sitio para otro, ¿no? Pues cuestiones que están tratadas en el siglo XVII y que cuando las revisas dices, parece mentira que 4 siglos después estemos todavía en estas discusiones y en estos elementos. Nos quedan 3 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario o discrepancia, porque el último sí que me lo reservo. Quiero decir una cosa. Este libro, Teología de la Movilidad Humana, no sé si lo conocéis, bueno, pues es de José Aparicio, y muchas de las cosas que dice aquí están recogidas en este libro. O sea, os lo digo porque aquí podemos profundizar más también en todo eso que de manera pues tan rápida, que es una pena, ¿verdad?, pues Josema nos ha presentado. Así que os lo digo para que lo sepáis. Este está editado aquí por la editorial de la Conferencia Episcopal, o sea que lo podéis... Pero eso es pregunta o discrepancia. Eso simplemente, pues, no es propaganda, sino ayudar a que se continúe la reflexión. Momento para la publicidad. Vamos a ver. Sí, La escribí apenas comenzabas a darnos la charla tan buena. ¿Podríamos definir algunos indicadores? Estos pueden ser actitudes, comportamientos, pensamientos, no sé, que nos permitan descubrir más o menos si la hospitalidad de mi parroquia, de mi diócesis, de mi delegación de Cáritas, diocesana o parroquial, es teoxénica o filantrópica. Y quizá la frase que la escuché el año pasado en un encuentro de voluntarios de Cáritas, pasar del dar al darnos, ¿podría darnos alguna luz? Esto es muy interesante. A mí hay una cosa que me parece muy sugerente, en general, pero en cuestiones de pastoral también, es tratar de medir conceptos humanistas. Siempre será ambiguo. ¿Cómo se mide la adolescencia? ¿Hay unos indicadores de adolescencia? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Hay indicadores de madurez? Es más complicado. ¿Hay indicadores de sinodalidad? Podríamos saber hacer un test a una parroquia para saber si es sinodal o no, pero de la misma forma, hay indicadores para hablar de... Pues mira, agradezco la pregunta porque este es una de las cuestiones ligadas a este punto cuarto que no me daba tiempo a revisar. Indicadores, esto hay que elaborarlo más, pero por dar alguna pista. ¿Cuántos migrantes, cuántas personas de origen extranjero están presentes en los consejos pastorales? ¿Están en proporción con el número de los que participan en la Eucaristía? ¿Cuántas personas de origen extranjero, hermanos de origen extranjero, que deben saber más de Dios porque han vivido la peregrinación, están presentes en organismos pastorales con capacidad de decisión? Yo creo que esto sería una dimensión de un indicador. Otro indicador es cuánto tiempo les dedicamos a escuchar su experiencia de Dios, porque eso sí que permite medir si estamos en un acercamiento más filantrópico o más teoxénico. La pregunta es evolucionar. ¿En qué te puedo ayudar? Tiene que ver más con esa filantropía altruista. ¿Qué puedo sacar de ti? Sería más la contractual. Pero ¿qué me puedes contar de Dios? Estaría más cerca de lo teosénico, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto que utilizan los focolares como la comunidad de San Egidio, ¿no? Como horizonte. Establecer amistad con los pobres. Bueno, pues un indicador sería ¿cuántos amigos emigrantes tienes? Entonces, creo que se pueden elaborar indicadores para aproximarnos o para revisar si estamos en una filantropía más altruista o más teoxénica, sí. El último, este cuadro yo le tengo mucho cariño, es de un pasaje que a mí me gusta mucho porque mide, esto sirve para medir la capacidad de fe de un pueblo. Está haciendo de fe de un pueblo, sí, porque este está haciendo referencia a un episodio lamentable en el que los judíos se están enfrentando con depende de la versión, con los moabitas o con los amorreos para entrar en la tierra prometida. Y entonces, pues los judíos dicen que la tierra es prometida para ellos y los que están dentro dicen, yo creía que era para mí, claro. Y entonces, pues hay un enfrentamiento y el libro describe cómo Moisés, cuando levanta los brazos,
pues consigue que los judíos vayan recuperando terreno a los amorreos, y cuando baja los brazos son los amorreos los que van recuperando terreno. Entonces la escena es lamentable, o sea, primero grotesca, ¿no? Porque tú imagínate, yo si fuera Moisés y haría así y así para ver cómo están como los moros y cristianos de un lado para otro. Y ya abundando en lo grotesco, pues hay un momento en que Moisés está tan cansado que se le caen los brazos. Entonces aquí tiene a sus dos hermanos sosteniendo los brazos a Moisés para que les sigan dando cera a los amorreos y a los moabitas, ¿no? Esto lo leemos en el ciclo B y decimos palabra de Dios. Y aquí viene la medición del pueblo, todo el mundo dice, te alabamos, Señor, con un ejercicio de genocidio, ¿no? Y además muy agradecidos a que en nuestras comunidades no hayan muchos amorreos, porque tendríamos denuncias por delito de odio sistemáticamente cada 3 años. Bueno, pues son de estos pasajes del Antiguo Testamento que hay que leer con los ojos de Cristo, y si no, no hay forma no tienen un pase. Y Vicente de Paúl hace una relectura que a mí me parece muy sugerente cuando señala. Él habla de los sacerdotes, pero bueno, ahora el sacerdocio lo entendemos también como común, o sea que en el fondo todos los bautizados. Y dice, tenemos que ser como el Moisés que eleva los brazos para que las personas que viven en pobreza puedan encontrar una fuerza, un aliento contra su lucha. Entonces a mí el pasaje de Moisés levantando los brazos para que se carguen a los amorreos no me sugiere nada, pero esta posibilidad de que levantar los brazos, que el trabajo, la oración que hacemos pueda estar ayudando a las personas a combatir contra la pobreza, esto sí que me parece más palabra de Dios. Así que si me lo permitís, os invito a que el último minuto sea que elevemos nuestros brazos, que pensemos en las personas con las que tenemos amistad procedente de las migraciones, que podamos dar gracias a Dios por poder levantar los brazos por ellos, que en esta Cuaresma podamos renovar nuestro compromiso de ser brazos levantados para ellos, y que le pidamos a Dios que el cansancio que supone eso pues esté compensado por su gracia. ¿Os parece? Pues muchas gracias por ser mediación para tantos hermanos que lo necesitan.